Lo que sí les voy a pedir a todos que se muteen la imagen para disponer bien del ancho de banda y que no se tilde la charla de Jorge. Bueno, a modo de presentación, el Instituto de Formación Juan Domingo Perón, que preside el compañero Pablo Escolari, en conjunto con la Asociación de Graduados de la Universidad Tecnológica Nacional, hemos invitado a Jorge a dar una charla en un tema que él viene militando de hace muchos años. Quiero recordar que Jorge ha trabajado mucho el tema de unir el pensamiento con la acción. Él, desde el punto de vista de la tecnología, ha propuesto lo que llamamos el hexágono de Saccanini, con la importancia que tienen en los técnicos que salen de las escuelas técnicas antes que eran las escuelas fábricas, que digamos es la antesala de los técnicos que después van a la tecnológica, Universidad Tecnológica, ex Universidad Obrera. Este tema forma técnicos de lo que se llama técnicos de campo internacionalmente, es decir, personas que saben conjugar el hacer y que después siguen estudiando y se reciben de ingenieros y dan lugar a lo que también se llama ingenieros de campo, que son en realidad lo que aplican la tecnología, lo que realmente, digamos, gestionan la tecnología dentro de las empresas y fundamentalmente dentro de nuestras pymes en Argentina. Por eso su real importancia, y esto lo detectó Jorge y siempre hace hincapié en la importancia de los técnicos. Entonces es una de las realizaciones de Jorge. Jorge, por otro lado, tiene un extenso currículum de trabajo en muchas áreas relacionadas con la informática. Bueno, por supuesto, es presidente de la Asociación Civil Infoworkers, vicepresidente primero del Foro para una Nueva Política Industrial del FOMPI, fue asesor en informática de la Presidencia de la Auditoría General de la Nación, fue coordinador general del Comité de Seguridad de Información de la Universidad Tecnológica, fue director de la editorial Mi Club Tecnológico, creador y editor del suplemento de ciencia y técnica de la Agencia Nacional de Noticias de TELAM. En fin, tiene un extenso currículum en todo lo que es la aplicación de la tecnología y en la defensa de los trabajadores de la informática y de su agremiación. Así que bueno, quiero aparte, antes de darle la palabra, pasar algunos avisos nuestros. Es decir, el día 22, viernes 22, el Instituto Juan Domingo Perón va a realizar unas jornadas de ambiente y justicia social con algunas cosas importantes, como es el recordatorio del 50 aniversario del modelo argentino del general Perón. Se hizo una reedición que se va a presentar esos días. También en esos días va a haber un conversatorio entre distintos actores relacionados con el tema de medio ambiente. Y por último va a haber una conferencia de varios, digamos, importantes actores relacionados con el ámbito del medio ambiente, entre ellos Bibiloni. Así que bueno, esto va a ser el viernes 22. Después le vamos a pasar el Zoom para los que les interese el tema puedan estar, que va a ser presencial acá en Rosario y también se va a hacer por Zoom simultáneamente. No quiero dejar también de recomendar a todos escuchar una charla que dio Ariel Garbaz
sobre algoritmos para la manipulación social. Creo que esa charla es importante que todos la tengamos en cuenta, dada la situación de manipulación que hay por el tema de los medios informáticos con aplicación de inteligencia artificial, en lo que Perón llamaba guerra integral, algunos hoy llaman guerra híbrida, guerra cognitiva, pero creo que el término correcto es el que empleaba el general Perón, que es que estamos en medio de una guerra integral. Entonces, toda información que nos permita identificar al enemigo es importante. Bien, dentro de este marco, entonces, vuelvo a hacer hincapié y el orgullo que tenemos en presentar a Jorge Sacanini, el expositor de hoy, que nos va a hablar del tema justamente del trabajo, las tecnologías y el cambio. Jorge, nuevamente, muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, no, el agradecido soy yo y quiero empezar justamente con agradecimientos. Quiero agradecerle tanto a Héctor Carletti, que ha permitido esto, como a Pablo Escolari, del Instituto Juan Domingo Perón, que ha posibilitado esta reunión en donde vamos a hablar de un tema que creo que es preocupación de muchos. Y institucionalmente también, por supuesto, hago extensiva ese agradecimiento al Instituto Juan Domingo Perón como institución y a la Asociación de Graduados de mi querida Universidad Tecnológica Nacional, de donde yo surgí y donde estuve, como dijo muy bien Héctor, una cantidad muy grande de años, casi 12, al lado del rector, tratando de ordenar un poco lo que podía ser la seguridad de la información desde el rectorado de todas las facultades regionales y la estructura de esa universidad obrera nacional que fue generada, como ustedes saben, en la época gloriosa en que éramos felices y presidía la Argentina Juan Domingo Perón. Efectivamente, como dijo Héctor, una de mis preocupaciones principales ha sido siempre, y más ahora, el posible destino de los trabajadores y las trabajadoras en los modelos sociales y económicos que hoy están en pugna. Eso tiene un origen, yo diría que hasta familiar, porque yo soy hijo de un trabajador nacido en 1908, o sea, hace casi 120 años, 116, que fue delegado gremial y, por supuesto, en esa época no podía ser otra cosa que socialista, digamos. Estoy hablando de los tiempos antes de que llegara el peronismo al poder. Y mi viejo, por supuesto fallecido hace muchos años, me dio un mandato que todavía con mis 80 sigue siendo vigente en lo que hago. Siempre trabajé en el quehacer informático, a veces aprendiendo, otras enseñando, otras proponiendo, gestionando y hasta conduciendo. Así pasaron 62 de esos 80 años que hoy tengo. Fui testigo y en alguna vez, o en más de una vez, protagonista de muchos de los momentos bisagras de la historia que desembocaron en la situación que hoy estamos viviendo en nuestro país. Momentos que no fueron solo tecnológicos, sino esencialmente momentos políticos y sociales. Por eso me gusta pensarme, y con esto termino mi presentación personal, esa que no está en el currículo, pensarme como una especie de eternauta, 62 años mirando la historia de la tecnología y específicamente de la tecnología informática en la Argentina, de ese Eternauta que era ese personaje que creó Osterheld a fines de la década del 50. A mí me agarró de adolescente y yo fui uno de los que quedé flasheado con esa figura. Y bueno, de alguna manera, como pasan a los que les gusta Superman, a mí siempre me gustó, digamos, imaginar ese rol que los años transcurridos de alguna manera me caben un poquitito más a mi medida. Ese Eternauta fue un testigo que retrocede, o recordarán ustedes, retrocede en el tiempo para traer al presente un aviso que pueda servir para modificar un futuro caótico que él conoce y que de alguna manera quiere modificar. Bueno, y aquí estamos para hablar del futuro del trabajo y el de los trabajadores y trabajadoras. Todos nos preguntamos, ¿cómo será ese futuro? ¿Habrá, como dicen algunos,
una redefinición de roles productivos que estabilizará una demanda global laboral diferente, con trabajo para todos en mejores condiciones de vida? ¿O nos dirigimos, en cambio, como dicen otros, a un mundo distópico en el que la inteligencia artificial y los robots harán la mayor parte del trabajo y una gran parte de la población se sentarán en casa a vivir una vida de fantasía en el metaverso, sobreviviendo con ingresos universales básicos pagados por el gobierno con criptomonedas que alcanzarán apenas para pagar su factura de Internet y los conciertos y eventos deportivos y de otro orden a los que asistirán virtualmente? Son dos miradas sobre el futuro sobre las cuales todavía no existe respuesta. Lo que es cierto es que las perspectivas futuras no son alentadoras. Por ejemplo, las llamadas empresas de plataforma echan por tierra los derechos laborales y constituyen una amenaza cierta en la gestión de instituciones públicas y de empresas privadas. La robotización de proceso y la inteligencia artificial van desplazando aceleradamente a las personas del rol de productoras de bienes y servicios y automatizan cada vez más las decisiones que hacen al riesgo ambiental y la escasez de recursos que caracterizan a nuestro planeta. La percepción de que las innovaciones tecnológicas van a terminar con el trabajo ha instalado en muchos de nosotros un temor profundo que alimenta una convicción que crece en la misma medida que la realidad nos da señales que parecen confirmar que existe un futuro no deseado, un futuro que nos negará y nos niega trabajo a nosotros, a nuestros hijos y quizás a los hijos de nuestros hijos. El desarrollo tecnológico se ha instalado en el corazón de la crisis que sacude el mundo del trabajo, aquí y en el resto del planeta. Lo ha hecho en un contexto de inadvertencia y permeabilidad social de tal irracionalidad que vale la pena un poquito analizarlo. ¿Cómo ha sucedido eso? Voy, a partir de ahora, a compartir con ustedes algunas definiciones que podemos denominar como doctrinarias sobre la tecnología. Lo voy a hacer porque creo que el desarrollo tecnológico se ha instalado en el corazón de la crisis que sacude el mundo sobre el cual vamos a hablar hoy, que es el mundo del trabajo. La incorporación de innovaciones tecnológicas a los procesos productivos crece, como dije recién, en una única dirección, a velocidad exponencial. Es un crecimiento carente de una ética del desarrollo tecnológico que impida que el interés capitalista de maximizar ganancia sea el único parámetro considerado para ese desarrollo. El Papa Francisco define en Laudato Si lo que llama el paradigma tecnocrático, que cruza horizontalmente esta crisis como una corriente de intereses que actúa, y repito textualmente lo que dice Francisco, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. El paradigma tecnológico que define Francisco impone una visión equivocada sobre el proceso que determina el sentido del desarrollo tecnológico, equiparándolo a los procesos que pueden producir un único resultado. Yo muchas veces he dado en otras ocasiones un ejemplo que hoy me voy a atrever a repetir con ustedes. Decir, por ejemplo, es cierto que el desarrollo de una semilla de naranjo solo puede producir naranja. Esto no sucede con la tecnología. Su desarrollo es el resultado de decisiones que determinan cuál es el sentido que va a tener ese desarrollo y que el sentido sea ese y no otro. Esas decisiones se toman desde el poder. El desarrollo tecnológico es un proceso político y que debe ser resuelto, por supuesto, políticamente. Muchos años antes que las innovaciones que modifican los sistemas de producción y las condiciones laborales se hagan visibles, se decide cuál va a ser el sentido del desarrollo tecnológico y sus consecuencias sociales y políticas. Es allí donde se decide qué va a pasar con la producción y el trabajo
muchos años después. De continuar la vigencia del paradigma tecnocrático, la acumulación de riquezas de pocos solo será agudizando pobreza, sembrando desesperanzas, incrementando el riesgo ambiental y la escasez de recursos del planeta hasta transformarlo en invivible. Bueno, hecho este diagnóstico absolutamente pesimista, yo, por supuesto, como me tengo que apurar por el mandato de mi viejo, arreglar el mundo antes de morirme, en realidad vengo luchando desde hace algunos años con muchos compañeros y compañeras, muchos de ellos están acá. Hola Lidia Cerati, compañera de la lucha, este, eh, para tratar de plantear una alternativa a este mundo que, si no cede en su inadvertencia, va a terminar lamentablemente en este modelo distópico en que intentamos dibujar hoy. Lo voy a hacer a partir de ahora, acompañado por un PowerPoint, con un desarrollo que tiene 5 partes cortas y que en la mitad de ella vamos a hacer unos 5 minutos de recreo para que se puedan formular algunas de las preguntas que ojalá surjan a partir de las afirmaciones que pretendo hacer. Así que eh, voy a tratar, Héctor, de ingresar con la pantalla inicial. Ustedes me dirán si se ve bien. Perfecto, Jorge. Bueno, muy bien. Empiezo con una afirmación. Digo que otro desarrollo tecnológico al que estamos teniendo es posible. Y reflexiono. Cuando nos asombramos porque en algún lugar han desarrollado una maquinaria robotizada capaz de cosechar, clasificar y empacar 100 hectáreas de soja en un día sin intervención humana, o nos preocupamos porque día a día se crean nuevos dispositivos que reemplazan más y más el trabajo humano, o sentimos que la lógica capitalista no va a parar hasta que los recursos humanos, como lo llaman ellos, de sus planillas Excel lleguen a cero. Comenzamos a aceptar que el único sentido posible del desarrollo de los dispositivos que la humanidad utiliza para la producción de bienes y servicios está determinado por el objetivo capitalista de maximizar ganancias. Eso, como dije anteriormente, no es cierto. Existen otros caminos alternativos y hoy vamos a tratar de transitar con algunas ideas que quizás nos ayuden a encontrarlos o a iluminar el primer paso que hay que dar en esa dirección. Lo cierto es que la tecnología del capitalismo es una de las principales causas del agotamiento del sistema imperante. Es necesario retomar nuestro propio concepto de desarrollo tecnológico y terminar con la aceptación pasiva de los desarrollos tecnológicos que consolidan al globalismo dependiente. Aquí traigo una frase de Francisco que me parece válida. No va a ser la única cita que hago de él, y que creo que debemos recordar y leer cuando leamos Laudato Si, que creo que muchos de nosotros lo tomamos como una referencia para responder muchas de las dudas que tenemos. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas. Además, la exclusión social, la inequidad de la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico, el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Algunos de estos signos, especialmente digo yo, y me permite comentarlo, los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas que Francisco nombra en primer lugar, algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. Bueno, ¿cuál es ese camino? Vamos a tratar de plantear algunas de estas ideas que yo me atrevo a decirla con un poco
de irresponsabilidad y, si quieren, de insolencia, son ideas doctrinarias. Algunas que surgen de nuestro propio pensamiento. Cuando hablo del nuestro, estoy hablando de los compañeros y compañeras y mío que trabajamos hace 25 años en InfoWorkers, y otros que son de otros compañeros a los cuales valoramos incluso mucho de lo que estamos acá. La primera idea que quiero traer es la idea de tecnología conveniente. Una persona que ustedes conocen y que hoy tiene 92 años, que vive cerca de casa y sigue siendo un amigo del alma mío, que es el ingeniero Edgardo Gali, ha afirmado, ha puesto hace algunos años esta definición de lo que es tecnología. Define la tecnología conveniente como una tecnología de cualquier grado de complejidad y escala, producida en el país o adquirida en el exterior, protegiendo, en este último caso, los intereses nacionales, que tiene como misión mejorar la calidad de vida y respetar a la naturaleza. Tecnología conveniente es una herramienta conceptual que permite convertir la lógica imperante en la organización de la producción e imaginar un sistema continental de generación de bienes y servicios que cuide la casa común, que preserve el derecho al trabajo y eleve la calidad de vida de nuestros pueblos a través de una justa retribución por encima de cualquier otra consideración. Las dos elementos o los dos derechos que nosotros de alguna manera sumamos, enriquecemos esta definición que rechaza tecnología de punta, tecnología adecuada, tecnología y cualquier otro calificativo de tecnología que no sea conveniente para nosotros como país y como pueblo. Hay dos elementos que quiero remarcar. Una, que es el derecho a recuperar el poder elegir. El concepto de tecnología conveniente no implica rechazar toda tecnología que no prevenga de nuestra creación. Significa recuperar la capacidad de elegir soberanamente aquellos aportes que contribuyan a sostener el respeto por la naturaleza y el modelo de sociedad que construyamos entre todos los argentinos y, si es posible, todavía entre todos los latinoamericanos. El segundo concepto es que nuestro capital somos nosotros, que seremos castigados retaseándonos el crédito y las inversiones en las manos, los conocimientos y la voluntad de lucha de nuestros pueblos. Encontraremos lo que necesitemos para construir lo que nos propongamos. Acá hay otro pensamiento que creo que es el que debemos mantener a toda costa, el de Francisco. En la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo al trabajo por parte de todos. Nosotros creemos que el único modelo laboral que existe es el modelo que encuentra la oportunidad de dar y ejercer el derecho del trabajo al conjunto de los argentinos. Si alguno piensa que eso es imposible, está equivocando el camino, porque el mundo debe priorizar eso y no priorizar cuál es el término de reducción económica de gastos, o sea, de mayor ganancia, que ha permitido, entre otros factores, a que un porcentaje escandalosamente mayoritario de los bienes del mundo estén repartidos en muy pocas personas. Este es el primer punto. El segundo punto es que es necesario construir un ideario tecnológico diferente. Lo llamo ideario porque en realidad todavía es un conjunto de ideas, pero son ideas firmes, son ideas que deben estar presentes en cada una de las veces que se discuta el tema laboral en la Argentina y en el mundo. Me conformo con que estén presentes en la Argentina. He visto que han llegado algunos compañeros sindicalistas, el compañero Luz y Fuerza, ahora he perdido el contacto, posiblemente haya otros compañeros, y yo guardo la esperanza que estas palabras sean tomadas, encarnadas por esos compañeros y junto con nosotros en el pensamiento y en la acción, como definió Héctor, nos paremos ante esta lógica, yo diría absurdamente anarcocapitalista, que es una profundización de lo que el neoliberalismo nos ha instalado desde hace muchos años,
para defender estos principios básicos, sencillos, que hoy enuncio en esta segunda parte de la exposición. Para dar luz a un ideario tecnológico diferente no basta con revisar críticamente las ideas que la sociedad ha naturalizado y adoptado a través de cientos de años de vigencia del actual sistema económico y de las teorías que impusieron sus principales beneficiarios. El pensamiento del Papa Francisco en Laudato Si contextualiza el desarrollo tecnológico desde una mirada antropocéntrica que ha desaparecido de las teorías económicas vigentes y motoriza la enunciación de algunos principios que quizás puedan aportar a un ideario tecnológico diferente que aún está por inscribirse. El primer punto es el siguiente: el trabajo es un derecho inherente a la condición humana y el camino para alcanzar su plena dignidad. Este es el primer punto de este ideario. Dice Francisco: no hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Es en Laudato Si, la frase 125. El segundo tema de este ideario es: el capitalismo ha reducido al trabajo y al trabajador a la categoría de un insumo más, una materia prima a la que denomina como recurso humano, que corre la misma suerte que cualquier otra cuando los números no cierran y las ganancias dejan de ser tales. Hemos aprendido también que cuando se tienen ganancias sigue siendo, como dijimos recién, un recurso más para ellos. Esta concepción ha llevado a la humanidad a un punto límite, en el que una creciente proporción de la población mundial es expulsada del sistema productivo y condenada al hambre y a la indignidad. Y dice Francisco: los pueblos en vía de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del sur, nosotros, es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales le está siendo vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Es la frase 52 de Laudato Si. El tercer punto es el siguiente: la tecnología, puesta al servicio del pensamiento capitalista, conspira contra la posibilidad de crear trabajo. Cuando la participación del trabajo humano en los costos era significativa, explotaron las condiciones sociales, muchas veces miserablemente, de países de menor o nulo desarrollo industrial. La aparición de nuevos dispositivos tecnológicos redobló la apuesta del capitalismo. Así, las fábricas automotrices, que empleaban miles de empleados en los años 70, emplean hoy el 10% en sus líneas de producción robotizadas, y menos aún en un futuro inmediato. Y Francisco dice sobre esto: el paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. La frase 107. Finalmente, el cuarto punto de este ideario es el siguiente: los denominados avances tecnológicos constituyen el corazón de la dependencia. La tecnología de avanzada, la llamada tecnología de avanzada, que importamos y también la que fabricamos, siguiendo las decisiones e imposiciones de los poderes dominantes, nos incorpora a una carrera eterna tras una zanahoria inalcanzable. Una carrera que se renueva constantemente gracias a los recursos con los que los consumidores de dependencia tecnológica, disfrazada muchas veces de progreso, financiamos el desarrollo de la zanahoria siguiente. Una carrera sin sentido, que somete a pueblos enteros a vivir en condiciones inaceptables, en una marea de pobreza e indignidad
que ha llegado incluso a los países supuestamente beneficiados por este obsoleto e ineficiente sistema. Dice finalmente Francisco, la especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. Una ciencia que pretenda ofrecer soluciones a los grandes asuntos necesariamente debería sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo la filosofía y la ética social. La vida pasa a ser un abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal recurso para interpretar la existencia. Esa frase, la 110, da idea a lo que vamos a mencionar en la segunda parte de esta charla. Hago un agregado de un escritor que yo, digamos, me respeto, que es el filósofo y escritor francés Éric Sadin. Este hombre, al cual solamente conozco algunos de sus pensamientos, afirma algo interesante. Dice que corresponde a la sociedad pronunciarse, participar, saber hasta qué punto queremos o no usar estos sistemas. Hay tal seducción de la tecnología, tal exhortación a la pereza, que es una puerta abierta a todo el confort que dificulta mucho su rechazo. La zona de confort, que es un tema muy interesante que hay que explotar y que tiene una relación directa con la inadvertencia y con la tendencia a aceptar las nuevas cosas. Si, por ejemplo, en lugar de usar un mouse que cuesta trabajo porque hay que mover las manos, le hablamos a una máquina para decirle que mueva el celular, que mueva el mouse hacia la derecha, hacia la izquierda, o como ha llegado a través de uno de los 4 monstruos que están tratando de diseñar una nueva humanidad, que es el señor Elon Musk, ponerle un chip a algún superhombre inventado para que lo pueda hacer sin necesidad de mover su manito. Es necesario que la discusión se instale en la agenda social y política para superar inadvertencia que tanto ha contribuido a la incorporación acrítica de propuestas tecnológicas de dudoso beneficio para las personas y para las sociedades. Nosotros, este grupo de obstinados en decir estas verdades que cada vez se acercan más a la realidad constatada por todos, seguiremos bregando para que estas 4 verdades que menciona acá constituyan los pilares de un ideario tecnológico diferente, fruto del trabajo realizado y la experiencia recogida en los 25 años de vida de Infoworkers. Creemos que constituye un punto de partida para que el movimiento obrero argentino y la sociedad toda instalen de una manera rotunda la discusión de cómo encarar el futuro del trabajo y cómo defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que son los infoworkers, que son todos los que deberán trabajar en las nuevas condiciones laborales. Este título que están viendo ahora va a ser el título de la segunda parte, porque la primera parte, que he hecho en un tiempo que era más o menos el pensado, en 30 minutos, plantea, antes del recreo, plantea una serie de afirmaciones que sostenemos nosotros y plantea un ideario que de alguna manera me gustaría que ustedes reflexionaran, se lo llevaran a su propio pensamiento y pensaran que son para nosotros la base de cualquier discusión de estas cosas de las cuales se habla mucho, se diagnostica mucho también, pero se propone poco. Lo nuestro es una Perdón, propuesta. Jorge. Perdón, Sí, Jorge. Los sí, que tienen dale. preguntas, por favor, que las pongan en el chat. Estamos haciendo un impasse para algunas preguntas. De cualquier forma, Antonio Bonifaci, tenés la mano desde hoy. ¿Tenés alguna pregunta? Hacela, aunque no la pongas en el chat. No, es que puse el dedo en el lugar equivocado. Ah, bueno, listo. A confesión de parte. Bueno, yo termino esta primera parte, Héctor, acá. Que te Bueno, si devuelvo. hay alguna pregunta sobre todo esto, le rogamos que la pongan en el chat, así se la transmitimos a Jorge.
Bueno, acá hay una compañera que hace una reflexión, más que una pregunta, una reflexión, dice que se impone una actualización de la legislación laboral. Jorge. Bueno, no es mi especialidad, pero cabe de Maduro que se impone eso, pero digamos que hay que el temor que muchos han tenido históricamente, y yo he compartido durante mucho tiempo ese temor de rediscutir las estructuras legales, es un temor que debe ser vigente en la medida que no podamos discutir con una concepción clara de qué es lo que se debe cambiar para que, digamos, los derechos laborales sigan teniendo vigencia. Tenemos que tener conciencia que los escenarios laborales que teníamos 70 años atrás han cambiado fundamentalmente. No existe, ya lo vamos a ver en la segunda parte, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, no existen la misma, digamos, topología, no existen las mismas estructuras sociales y no existen las mismas relaciones ni con la patronal, ni con el capital, ni con la forma y la capacitación necesaria para participar de la estructura de producción. Entonces, aquellos que de alguna manera tienen una misión que es fundamental, que es el interlocutor a los poderes que quieren cambiar los derechos laborales a partir de legalizar el propio negocio, que es lo que podríamos llamar con una dominación antigua el capital, tienen que tener muy claro cómo discutir para poder preservar. La otra opción, que es no discutir y alargar este estado de cosas, está, digamos, acentuando, digamos, un fenómeno que viene pasando en la sociedad desde hace muchos años, que es un adelgazamiento del trabajo formal, es decir, del trabajo que es contenido por las actuales leyes, y la aparición cada vez de una cantidad mayor de personas que no son contenidas en sus derechos y en su dignidad por una estructura, digamos, de leyes que debe ser revisada para la inclusión del conjunto de la sociedad y la preservación de la oportunidad de trabajo para el conjunto de la sociedad. No puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda y trabajadores de tercera que no consiguen trabajo. Esto hay que discutirlo y el movimiento obrero, en especial, donde tengo muchos de mis amigos, debe tener un rol fundamental en esta discusión, porque si no, la discusión va a quedar en manos de los tipos que traen ideología para disfrazar de modernidad pensamientos que tienen más años que yo, digamos, y que otras cosas que son más groseras no las quiero decir, porque para eso está el presidente, o preservar privilegios que deben terminarse porque vamos en un barco que va camino a su propia destrucción. Ese barco es el de la humanidad. Así que estoy totalmente de acuerdo que las leyes deben reformarse. Bien, Jorge, no hay más preguntas, así que seguimos adelante. Me parece que hay dos manos. Una es Antonio, que la cosa, pero Rosana está levantando la Ah, mano, me parece. sí, ¿Tenés una gracias, pregunta? Jorge. ¿Viste una pregunta, Rosana? Sí, sí, por ahí no sé si tanto una pregunta, sino también para ampliar un poco la exposición, agradecerte como Bueno, siempre. bueno. Cuando vos hablas del No, ideario tecnológico diferente, lo eh, podemos dejar, Rosana, lo podemos dejar para el final, no sé, pero me parece que el sí, espíritu sí, digamos que las preguntas se hagan y a lo perfecto. sumo me imagino que habrá libertad al final, ¿no? ¿Está bien? Bueno, yo quiero agradecer, si me permiten, antes de seguir, así tomo un poco de descanso, a algunos compañeros que quiero mucho y algunos que no son compañeros de militancia, pero también los quiero mucho. Quiero pasarlo, veo a Pablo Arce, compañero, un abogado que está trabajando en el tema de inteligencia artificial en el derecho, está trabajando con nosotros, muy importante. Espero no olvidarme de ninguno, lo veo por supuesto a Alberto Alier. Quiero agradecerle a Carlitos Campolongo la presencia, que es un amigo que lloramos juntos el día que perdió Luder, y no hay nada mejor para hacerse amigo de alguien que llorar juntos. Ese día que perdimos, Carlos estaba junto conmigo al lado de Luder, que era nuestro candidato en el 83, que muchos creían que iba, entre ellos yo, que iba a ganar a galope,
y cuando ganó Alfonsín, nos encontró a muchos de nosotros absolutamente tan desorientados como ahora con el triunfo del presidente que supimos conseguir, o quizás más, porque éramos menos sabios. Bueno, Carlos lo conozco de esa época y guardo con él un gran afecto. Lo mismo pasa con Carlos Benier, que es un hombre que viene de la industria, que está en CAME, en la conducción del sector industrial de CAME, y que es un hombre que siente que el empresario es también un laburante. Así que le agradezco también la presencia de él, junto con las que mencionaba antes. Elizabeth Benítez, que nos dio, una abogada que nos dio un espacio muy grande. Pimpi, una gran amiga, y que hemos trabajado políticamente al lado yo de Guillermo Moreno hace unos años atrás, antes de que me dedicara de lleno a luchar de estas ideas desde la sociedad más que del sistema político. A Raúl Montoya, que acá se llama Che Profe, pero le veo la foto, que fue fundador junto conmigo en los años 70 del primer gremio informático que hubo en la Argentina y sospechamos que en el mundo, que tuvo un final en el 76 que ustedes pueden imaginar, pero que fue un antecedente importante para entender que los informáticos también somos trabajadores, cosa que en esa época los informáticos ganábamos bastante más dinero que los demás, creíamos que éramos una especie de divos, que ganábamos dinero porque éramos demasiado inteligentes. Bueno, también le agradezco mucho la presencia de Julio Nefa, que es una de las autoridades más importantes en el tema CIMAT y que tenemos el honor de decir que trabaja en la comisión directiva de InfoWorker como uno más, aportándonos el conocimiento extraordinario que tiene en ese tema de la salud, que este año también vamos a hacer muchas cosas, digamos, con él. Estoy repasando los nombres, les pido, acá está presente Oscar Carrera y Walter Romero, ya voy a hablar de ellos un poco después. Y está un compañero también del alma para mí, un gran, que es Oscar Lamberto, que para mí es un amigo, nacido simplemente, él era un hombre y es un hombre de una gran trayectoria, yo no, pero yo admiro a las personas con gran trayectoria que tienen ciertos comportamientos. Así que yo me he hecho amigo de él antes de que él se diera cuenta, y desde esos años, muchos años atrás, me he acercado a él y hemos hecho algunas cosas juntos. Entre ellos, compartimos el vicio de escribir libros. Él escribió un libro hermoso que le recomiendo a todos, y yo en algún momento escribí mis experiencias en informática cuando no eran 62 años, eran un poco menos, un poco más de 50, que surgió en un libro que sacó, que anda por ahí, que a alguna gente le gusta leer. Bueno, de Sergio Rossi ya hablé, y de Carlos Muñoz también, mi viejo compañero. Así que discúlpenme esta vinculación, pero quiero agradecer, digamos, lo hice porque quiero agradecer a estos compañeros que tienen una característica. Provienen de muchos lados distintos y muchos seguramente tienen muchos pensamientos diferentes. Sin embargo, en este lugar que estamos hablando, esos pensamientos diversos, que son muchos y muy ricos porque todos tienen una gran trayectoria de vida, convergen en algunas de las luchas que tenemos que enfrentar. Esto quizás sirve como pequeño fenómeno que deseo de todo corazón que el denominado movimiento nacional, al cual pertenezco desde toda mi vida, pueda, digamos, reproducir y empezar a construir en común ante un enemigo común, que no es solamente el señor que tenemos de presidente, sino un modelo, y no es solamente el neoliberalismo, sino un modelo en avance de lo que vamos a hablar en otra reunión, sumamente riesgoso, y que si en esta vez pasa inadvertido para nosotros, no solo nos vamos a quedar chupando un clavo como estamos ahora, sino que vamos a estar enmarcados en una etapa que, digamos, no dudo en calificar como riesgosa para el destino de toda la humanidad. Pero eso es otro tema, es otro tema. Por ahora hablemos del trabajo y de lo que viene ahora. ¿Les parece bien? ¿Están cómodos con esta? ¿Se han aburrido? Hasta Pimpi sonríe, que es brava, me imagino que no sé, si Pimpi sonríe, los demás no se deben haber Che, asustado. Jorge,
Ahí hay un compañero, Gabriel, que te pregunta de qué manera podemos empezar a hacer masiva la propuesta virtuosa de la tecnología conveniente frente a la sofisticación de la inteligencia artificial, manejo de medios y sojuzgamiento económico, ¿eh? Compañera, yo estoy quedamos esperando que tu respuesta. las preguntas quedamos que van a ser al final. Adelante, Jorge, porque el tiempo se pasa. Bien, bueno, pasamos y la respuesta a eso es vengan Infoworkers. Estamos haciendo eso justamente. Bueno, vamos con la otra parte. Compartir pantalla, a ver si me va. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno, esta etapa se llama, va a ser rápida y corta, digamos, ¿no? Esta etapa se llama Cambia, todo cambia, como esa hermosa canción que canta la Negra Sosa y que la hizo una persona de apellido difícil, que no recuerdo cómo se llama, que no es Violeta Parra. Bueno, eh, resulta que en el mundo cambia todo. Vamos a hacer un pequeño inventario de lo que cambia. Cambia la matriz productiva. El impacto del cambio tecnológico en el sistema productivo produce dos fenómenos que son la desmaterialización y la deshumanización. La desmaterialización, la actividad productiva es crecientemente mediatizada por innovaciones tecnológicas y se aleja cada vez más de la comprensión de las necesidades y límites del planeta en que vivimos. Resulta que ahora encontrarse con un amigo, si no tiene una pantalla en el medio, ya, digamos, no sucede. Ya no es solamente un amigo o una amiga, no es solamente nosotros que venimos de los tanos y nos abrazamos y nos toqueteamos, ya no lo podemos toquetear. Tenemos que mirarnos, como estamos mirándonos ahora, a través de un intermedio, una intermediación, que es un fenómeno tecnológico. Lo hemos aceptado casi con naturalidad. Y la deshumanización, que tiene que ver con la robotización de procesos y la inteligencia artificial y otras innovaciones, van desplazando aceleradamente a las personas del rol de productor de los bienes y servicios que produce. Cada vez más la acción de las personas es un botón que apretar, una pantalla que mirar para ver si lo que sucede en el mundo real está de acuerdo a parámetros mediatizados por los sistemas que se han inventado. Esto es la matriz productiva. Pero también cambia la llamada patronal, porque no sé si ustedes recordarán, los talleres de principio del siglo pasado, el patrón era conocido, vivía, si no vivía en la misma fábrica, vivía a la vuelta, se sabía dónde vivía, la negociación en esa época era individual, si uno se enojaba, iba allá, al principio de la historia, como pasa en Mi Compagni, una película italiana que vale la pena ver, de los años 70, iban y le golpeaban la puerta y si no le daba bolilla, le golpeaban la cabeza. Bueno, esos talleres pasaron hace nada más que un siglo. Aparece entonces la organización sindical. La negociación comienza a ser colectiva, se forman las federaciones de gremios de similar actividad, se organizan las confederaciones con fuerte impronta ideológica, anarquista. De esto sabe un montón, infinitamente más que yo, Pancho Gaetán, anarquistas, socialistas, comunistas. Y en la Argentina, en septiembre de 1930, se crea la CGT de un acuerdo entre sindicalistas independientes, socialistas y comunistas con predominio socialista. Entonces pasa un fenómeno en la Argentina que lamentablemente no pasó en el resto del mundo, que llega el general Perón a la presidencia de la Nación. Con la llegada de él, el concepto de comunidad organizada, la principal idea que a mi juicio es la única que debe convocar y articular al movimiento nacional y empezar a construir desde ahí la comunidad organizada, a partir de la cual se generan las reformas constitucionales y las leyes de defensa del trabajo y del trabajador aún vigentes. Pasa esa época, llegan las empresas transnacionales en los años 60. Toma impulso un nuevo tipo de patronal, cuyas características principales es que su actividad y sus intereses trascienden los marcos legales y políticos de los países en los que contrata trabajo. Los trabajadores ven reemplazado al patrón, ese que le golpeaban la puerta, por un CEO al que no tienen acceso, cuya empresa puede, si las negociaciones no les son convenientes, trasladar la actividad y la oferta laboral a otras naciones, en la que los trabajadores y sus sindicatos
estén dispuestos a aceptar condiciones muchas veces incompatibles con la dignidad laboral. La patronal queda así partida en dos. Por un lado, las empresas locales, generalmente chicas y medianas, a las que todavía les caben las estrategias tradicionales de negociación. Por el otro, las empresas transnacionales con las que existe una simetría que obliga a un replanteo estratégico. Y en los años 80 llega la globalización financiera, impulsada por la Trilateral Commission y asistida por los gobiernos de Reagan y Thatcher, termina por difumar a la patronal transnacional y transforma en invisibles a los dueños de un poder económico y una riqueza cada vez más concentrada y empobrecedora. En esta nueva etapa encuentra un aliado tecnológico fenomenal en el desarrollo de Internet, que facilita el debilitamiento de las fronteras nacionales, nivela para abajo la calidad de la demanda laboral y posibilita el escenario de desocupación estructural, miseria endémica y desesperanza que hoy sufre gran parte de la humanidad. Este es el cambio de la patronal. Pero también cambian los trabajadores y las trabajadoras. Existe un fenómeno de deslocalización. Van quedando atrás las grandes concentraciones productivas donde convergen los medios de producción, los trabajadores a cargo de su funcionamiento y control y los empleadores responsables de generar la oferta de trabajo y negociar las condiciones con los trabajadores. En su lugar aparecen propuestas laborales de cualquier lugar del mundo, realizadas por empleadores mediatizados por las redes y muchas veces desconocidos, en un escenario laboral que es precario e incierto. La segunda cosa es la desincronización. Los trabajadores del siglo XXI, los trabajadores de hoy, transformados en nodos de una gran red que puede extenderse por cualquier parte del mundo, el colectivo de trabajadores no tiene ni día ni noche. A contramano de los ciclos vitales, sin descanso ni tiempos para la reflexión, los relojes biológicos luchan por acompasarse a un continuo que solo detiene el agotamiento físico o el burnout, es decir, cuando se le quema la capocha. De esto sabe mucho Julio Nefa y tenemos mucho que aprender de él. La despersonalización. Son ciudadanos de una metarealidad intrusiva y distorsionante. Los avatares están supliendo a las personas y van ocupando en la metarealidad su identidad y su rol social. Finalmente, esto conduce a lo que la psicología define como alienación, cuya definición es un estado mental que se caracteriza por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. En medio de este caos, cada vez se hace más nítida la figura de una nueva clase de laburantes, de trabajadores, cuyas características y derechos están aún por determinarse en un contexto de impredecible evolución. Lo que digo con esto es que surge, y esta es la cuarta parte, está surgiendo un nuevo actor social. Para nosotros, los que venimos del movimiento nacional y esencialmente del peronismo, la advertencia y la inteligencia superior del general Perón que pudo precisar el desarrollo de un nuevo actor social, un nuevo componente en esa sociedad que cambiaba, que era el trabajador criollo en los años 40 y que le permitió, digamos, desarrollar toda la historia como columna vertebral que todos conocemos, fue un signo de una importancia fundamental. Bueno, lo que yo digo en este momento es que creo que estamos asistiendo al nacimiento, a la creación de un nuevo actor social. Surge un nuevo actor social. Voy a tratar de decir lo poco que advierto, que en realidad no es poco lo que advierto y que advertimos, pero es desde hace mucho tiempo. Este nuevo actor social es una nueva clase de trabajadores cuyas características y derechos están aún por determinarse en un contexto de impredecible evolución. Un cuarto de siglo atrás, InfoWorkers, esta asociación civil, reconoció y dio nombre a esta nueva clase de trabajadores. Es más, en su definición, define en el estatuto, define esto que dice estas palabras,
cuando esto era nada más que un germen, era nada más que los trabajadores vinculados con informática, con una tarea tecnológica, con la creciente en ese momento y reciente evolución de la industria electrónica. La incorporación, tenemos que pensar esto, la incorporación de innovaciones tecnológicas acaecida en los últimos 25 años es de tal magnitud que las condiciones descritas en esa definición hecha hace 25 años atrás se extiende cada vez más a un mayor número de trabajadores y trabajadoras. Más temprano que tarde, creemos que todos seremos infoworkers. Finalmente, una reflexión final, cortita, pero tiene que ver con algo más amplio que la discusión del trabajo, que es lo que está pasando en la Argentina. Dado la hospitalidad con que me han recibido los que organizaron este evento y la cantidad de gente querida y las que no conozco que van a ser queridas también, que están presentes, me permito hacer una reflexión final sobre este tema. Miren, este es un mundo que cambia, esto lo he tratado de demostrar. En este mundo que cambia, el pueblo argentino expresó en las últimas elecciones su voluntad de cambiar. Lo hizo, como sabemos todos, eligiendo un candidato diferente, con actitudes y símbolos que intentaban mostrar que no era más de lo mismo, que conocía el camino más rápido y drástico para satisfacer el deseo mayoritario de terminar con la frustración y acabar con la desesperanza. La irrupción en el gobierno argentino de una corriente de pensamiento autodenominada como anarcocapitalista inicia una revisión que amenaza llegar incluso hasta las bases mismas de la organización nacional. Esta conmoción político-institucional se produce en un contexto social caracterizado por el descenso de la calidad de vida y la pérdida de expectativas de realización y de progreso de la mayoría de la población. Es un proceso no deseado al que muchos y muchas hemos contribuido con nuestra acción o nuestra inacción. En buena medida, a causa de su incomprensión o de la incomprensión de las características del mismo y la consecuente incapacidad de controlar y actuar sobre el fenómeno para direccionar sus efectos. Creo que no debemos temer en recuperar los principios y las palabras que nos pertenecen por derecho propio. Hace casi un siglo que nos robaba una palabra, que es la palabra libertad. Las nuevas formas, lo dije al principio cuando éramos pocos, yo no puedo entender que nosotros no nos hemos parado de mano para denostar que la revolución del 55 y el bombardeo de 450 inocentes que no tenían que ver en Plaza de Mayo en una ciudad abierta fue hecha por tipos que después llamaron Revolución Libertadora a la revolución que terminó con el gobierno del general Perón. Hoy las nuevas formas de producción han desarrollado un nuevo trabajador, al que se lo califica como más libre porque tiene una relación líquida, es decir, de Bauman, la sociedad líquida, con sus empleadores y con su propio trabajo. No hay nada más falso que ese nuevo invento sobre la libertad. No son libres esos compañeros y compañeras. Quiero traer las palabras de un filósofo coreano cuyo nombre es Byung-Chul Han, que lo estoy leyendo porque me resulta muy difícil decirlo y mucho más difícil recordarlo, hoy que el alemán viene hacia mí. Miren lo que dice Byung-Chul Han. Hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. El sujeto del rendimiento que pretende ser libre es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. El sujeto neoliberal, así dice este coreano, como empresario de sí mismo no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Entre empresarios no surge una amistad si no hay un fin alguno. Sin embargo, ser libre significa estar entre amigos. Libertad y amigo tienen en el indoeuropeo la misma raíz.
la libertad es fundamentalmente una palabra relacional. El aislamiento total al que nos conduce el régimen liberal no nos hace realmente libres. En consecuencia, ser libre no significa otra cosa que realizarse mutuamente. Estas son las palabras de este filósofo coerano, y yo tengo que decir, como cierre, que en Infoworkers estamos desarrollando una propuesta alternativa económica al anarcocapitalismo basada en este concepto de libertad. Hay un punto de encuentro que se llama soberanía tecnológica, que es coordinado por la ingeniera Lidia Cerati, que es especialista, experta en inteligencia artificial, muchos de ustedes la conocen, y además vicepresidenta de Infoworker. Se ha conformado un equipo integrado en principio por dos economistas de primer nivel, que son Walter Romero y Oscar Carrera, y un tecnólogo especialista en software libre, que es Miguel Ángel Blanco. Lidia define esta tarea con estas palabras. Vamos a organizar nuestro conocimiento técnico y económico en la libertad del software de programa de fuente abierta para romper cadenas coloniales inexplicables en la propiedad del conocimiento. Esta es la lucha, quizás la respuesta que dimos a la persona que preguntaba recién. Esto es la pequeño aporte que damos nosotros porque creemos que con este principio de luchar desde este concepto de libertad se antepone a este pensamiento del anarcocapitalismo, cosa que hoy no estamos haciendo y que debemos recrear para tirar por la borda conceptos que el conjunto de la sociedad no rechazan con la fortaleza que nosotros con una historia estamos rechazando. Entonces, esto es lo que dije antes. Digo, la libertad no es patrimonio de los libertarios anarcocapitalistas, es nuestra, es de nuestro pueblo, hagámosla valer. Con estas palabras termino mi exposición y me pongo a disposición agradeciéndolo a todos ustedes que me hayan aguantado esta charla. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, ahora sí, las preguntas. Había una pregunta de Gabriel que medio la empezaste a responder, pero bueno, ya que le pido disculpas a la compañera que le corté, pero es una cuestión de organización ya convenida con Jorge. ¿De qué manera podemos empezar a hacer masiva la propuesta virtuosa de la tecnología conveniente? Mira, vos me definiste, voy a hacer una reflexión, ¿no? Vos me definiste como un tipo de acción, esencialmente, y yo me defino de la misma manera, yo me siento más cómodo, será por mi profesión de analista de sistemas, me siento más cómodo resolviendo los temas que reflexionando en los diagnósticos y quizás en las ideas que dan origen a la acción. Yo personalmente creo, lo hemos hablado en Infoworkers, cuando empezó este año y después, nosotros el 6 de diciembre pasado tuvimos un evento donde hubo mucha de la gente que están acá presentes, que fue muy feliz, donde hicimos un montón de actividades. Entre paréntesis, quiero agradecer la presencia de Oscar Ortolano, que es un funcionario del semi-desaparecido Ministerio de Trabajo, que reconoció el año pasado y el anteaño los trabajos de capacitación que nosotros estuvimos desarrollando, en donde participaron algunos de los trabajadores y dirigentes gremiales que hoy están presentes acá. Quiero agradecer también a ellos. Pero digo lo siguiente, cuando nosotros nos pusimos a reflexionar sobre ese tema, surgió la idea de que esta posición insolente y además, diría, eh, poco cultivada que tiene el presidente, de plantear las verdades de una mala economía inventada por unos austríacos en algún lugar y solamente seguida por personas de la calidad intelectual y equilibrio psicológico de él, con alguno más como dirigente, que se aprovechan de ese esquema, debía anteponerse con una alternativa que luchara contra ese pensamiento del beneficio económico. Nosotros encontramos la forma. Jorge, Sí. creo que ahí hay un tema importante en esto que vos planteás. La idea de libertad
que nace con la Revolución Francesa, está hermanada a otras dos palabras, que son el tema de fraternidad e igualdad. Entonces vos Claro, separás libertad de las otras dos y se desequilibra todo. es como decís vos, Héctor. Yo un poco traía esta idea para ver cómo llegamos y contestaba la pregunta, ¿no? Entonces, constituimos, lo hablamos con Lidia, constituimos un espacio en donde llevamos economistas, le pedimos economistas de primer nivel. Oscar Carrera estuvo muchos años trabajando como director del Instituto de Investigación, nada menos que de Bungibor, hace muchos años atrás. A Walter Romero, muchos de ustedes lo conocerán, es un hombre muy importante, está en la Universidad de Avellaneda, y a Blanco, al cual yo no conocía, pero sí lo conocía Lidia, lo hemos convocado para que construyan algo que nosotros creemos. Teníamos la certeza, estoy hablando de una estrategia, tenemos la certeza de que para mostrar una alternativa tenía que ser una alternativa exitosa, diferente y exitosa. Y eso ya pasó en el mundo. Se llama el software libre. Software libre es una alternativa económica mente exitosa que se hizo basando en un principio solidario de reconocimiento, que cada uno que aportara algo a esa construcción fuese reconocido y que dejara libertad para que otro que tuviese algo que aportar para desarrollar un producto o lo que sea, lo siguiera haciendo. Eso durante años puso en jaque a toda la cosa. Ustedes saben que la mayoría de los servidores del mundo se manejan con software generado con software libre. Entonces, ese ejemplo no es que yo hago el panegírico de software libre, digo que ahí hay un núcleo que los economistas, que la gente que conoce ese tema, yo no soy ninguna de esas dos cosas, pueden empezar a discutir que existe una teoría económica diferente, que no es repetir los discursos de la época en donde un señor hace 200 años atrás decía que por una parte había una clase trabajadora, por otra parte había un capitalista. Cuando yo a los muchachos que siguen leyendo a ese señor, que yo respeto mucho, un alemán que escribió hace 200 años, le pregunto, ¿dónde están los medios de producción que ustedes dicen que tienen los capitalistas? ¿Cuáles son? Cuéntemelo en la nueva estructura productiva en el mundo, ¿cómo están? No pueden respondérmelo porque esas estructuras están diseminadas y además porque lo único que queda son los derechos, las patentes que hacen que alguna persona o algunos grupos tengan propiedad sobre algo que en realidad no lo tienen, no tienen la máquina de hacer clavo en un lugar y los muchachos trabajadores tratando de romperle del ludismo porque le va a quitar laburo. Eso no existe, existe otra forma de visualizarlo y esto implica una posición económica que sea diferente. Esta es una visión. Nosotros somos nada más, Infowork y yo en particular, somos nada más que una visión fragmentada y nada más una experiencia en un pedacito así de la realidad que es muy grande. Vemos el metaverso, vemos cómo la gente sustituye, porque le sobra el tiempo, sustituye su propia identidad que se hizo porque la madre y el padre lo parieron, porque anduvo en el barrio, porque tuvo que luchar, sustituye con un avatar en donde se pone rubio, yo me pongo con pelo de 18 años y se crea un mundo de entretenimiento que sirve para que la persona se corra de la verdadera lucha, que es la lucha por la realidad y la distribución de riqueza más justa y que permita sobrevivir a la humanidad y a la casa común en que vivimos. Se corren de eso. Vemos eso, es un pedacito así de la realidad. Ahora, ese pedacito así de la realidad lo estamos diciendo para que el conjunto, otros que saben más que uno, empiecen a tomar esos temas, otros temas que nosotros hasta desconocemos, y empiecen a enfrentarse lo que está sucediendo en la Argentina desde un lugar diferente a que este señor que no quiero nombrar dice malas palabras o que insulta, de un lugar diferente de la discusión y el teorema de Pareto, que según me contó un economista que sabe, es una cosa que se inventó hace 70 años atrás, un economista que era prestigioso en esa época, pero como habla del teorema de Pareto y no deja que otro le digan estas cosas, hay que levantar la voz para decirle, mire, señor, el teorema de Pareto tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. Usted encuéntreselo dentro de su propia realidad. Nosotros tenemos una alternativa a eso y esa alternativa hay que construirla. Por eso Jorge, creo que en Infowork estamos haciendo algo chiquitito así, pero que en otros lados se puede hacer lo mismo. Lo único, con esto termino, lo único que les pido es que tomen nota de estos
de estos cuatro. Cuando hablen de trabajo, tomen nota de estos cuatro elementos y a partir de ahí agréguenle lo que quieran, pero creo que en lo que se discuta no puede faltar estos cuatro elementos básicos para tomar decisiones sobre cómo va a ser el mundo del trabajo y cómo defender a los trabajadores y trabajadoras. Perdón. Disculpa, un tema No, que al contrario. relacionado con esto que planteas es que creo que uno de los problemas que tenemos es que se ha perdido, o parte de nuestra gente ha perdido, la conciencia social y política. Yo recuerdo que Eva Perón planteaba de que pueblo es cuando hay conciencia social y política, organización social y política desde una identidad que es la identidad de los argentinos. Eso es pueblo. Cuando no hay conciencia social, no hay organización, es masa y las masas es manejable. Que creo Bueno, que es lo que nosotros, el enemigo apunta a generar dentro de la sociedad argentina. Y dentro de claro, esta cuando no, conciencia política, discúlpame, está el no, tema por de la favor. conciencia política de la ciencia y la tecnología. Porque si bien hay una evolución, nosotros tenemos que mirar cómo ha sido la evolución en nuestro país. Si mal no recuerdo, la introducción del alambrado eliminó al gaucho. La tecnificación del campo, que bien planteaste vos, la entrada de los frigoríficos generó cambios muy profundos en nuestra sociedad. El convenio de Pellegrini con Roca para industrializar el país, que Roca le dice a Pellegrini, no puedo hacerlo porque la sociedad rural no me deja, bueno, son todos temas relacionados con esto que vos planteás, porque una soberanía tecnológica implica un país con soberanía tecnológica e industrial. Y esto es lo que, digamos, no nos permiten desarrollar. Este es el problema que plantea hoy nuestro mundo. Mira, Disculpa Héctor, que te haya yo interrumpido, tengo, pero creo que algo no, aporto no, con al esto. contrario, al contrario. Yo cuando charlo, digamos, a veces me excedo, pero yo te tengo una reflexión. Cuando sería conveniente, y yo reconozco y acuerdo con vos que se ha perdido conciencia política. Ahora sería muy conveniente que analizáramos por qué se ha perdido conciencia. La conciencia política no es una cosa que se compra en el boliche de la esquina. La conciencia política es el producto de una mirada sobre las cosas que considera la conciencia política como instrumento para modificar la realidad. Creo, yo tengo respuesta a eso, creo que los últimos años que hemos tenido una estructura de funcionamiento que no nos ha ayudado a generar la perspectiva de poder imaginar ese camino que vos llamás conciencia política como para modificar una realidad social que realmente dista mucho de desear. Entonces, nos cabe a Y que nosotros, permita pasamos a, identificar al enemigo y cómo opera, nos Jorge. cabe a Que nosotros que permita somos, identificar al enemigo y cómo opera. nos cabe a nosotros que somos dirigentes o pretendemos serlo, mirarnos y ser conscientes de que el mundo cambia y que nos obliga a reconocer que el viejo muestrario de elementos tiene que ser revisado especialmente para nuestras propias actitudes. Yo creo, esto es un pensamiento de otro tema, pero yo creo que tenemos una carencia en ese sentido y creo que repetir la lógica, que la inercia de la actividad política de muchos, yo no participo en ella, la inercia en la actividad política de muchos, en el pensamiento y en la estrategia, nos va a llevar posiblemente a un nuevo fracaso, pero no un nuevo fracaso a nosotros, a un nuevo fracaso nos va a llevar de sorpresa en sorpresa. Esta que hemos tenido fue un aviso, que creo que es el último, la llegada de este hombre es el último aviso. Y creo que el próximo no solo nos va a hacer sentir que perdimos, sino que esencialmente nos va a hacer sentir que perdemos la posibilidad de volver a tomar de alguna manera una sociedad y una nación que muy posiblemente no tenga retorno. Por eso yo soy tan duro con lo que digo, porque va duro, digo lo que pienso. Seguramente estoy equivocado y seguramente si no lo estoy hiriendo quizá la sensibilidad de muchos compañeros que son grandes compañeros. Sin embargo, creo que es necesario decirlo. En este ámbito y para nosotros, ¿cómo hacemos para que no nos vuelva a sorprender un individuo que vino de la nada, dijo y con una motosegadora, no sé qué, se llevó el 60% de los votos de la Argentina? Dentro del mundo, que hay que revisar desde la democracia post-Malvinas hasta ahora y revisar el comportamiento con sinceridad, el comportamiento que hemos tenido y reconocer los errores que hemos cometido a través de esos 40 años.
Bueno, se ha perdido el sentido de la crítica. ¿El compañero Ariel Oliveira del sindicato de Luz y Fuerza tiene la mano levantada? Y Así Rosana también es, quedó del otro día, ¿eh? Dale, así es, Ariel, Héctor, dale. pero si hay primero una dama, por favor, que haga uso de la palabra sin ningún problema. Sí, Rosana, ¿tenés levantada la mano? Sí, Héctor, Lo que gracias. pasa es que tu mano Pero es oscura, no es una mano blanca y cl- se pierde con las sombras de claro, tu porque en foto. realidad tratamos de incorporar siempre el antirracismo y no, no tener siempre las manos blancas. Es Lo, también simbólico y se ve menos. lo que pasa es que no se No, ve un poco porque tenés agregando a justo lo que una sombra decía, oscura atrás. Disculpame. y sí, es real, no se ven, no se ven. Esa es la idea, visibilizarlas, pero desde otro Bueno, lugar. Ampliando lo que dice Jorge, nosotras acá en Colón, en la provincia de Buenos Aires, nos sumamos al proyecto de InfoWorker con uno de los primeros nodos de actividades múltiples y nos permitieron, la verdad es que muy generosamente, incorporar el marco teórico de las teorías feministas. Entonces, cuando nos preguntamos acerca de la tecnología conveniente y de un ideario tecnológico diferente, también proponemos hacerlo desde autoras latinoamericanas, porque también hay que trabajar el colonialismo que tenemos impreso en muchos de los marcos teóricos que utilizamos. Y aún dentro de los partidos de izquierda, peronismo, socialismo, el radicalismo en sus orígenes, siempre faltó la perspectiva de género de la que, o casualmente, el actual presidente reniega y lo elimina, contraviniendo tratados y convenciones internacionales. Yo acabo de venir de Córdoba, que estuvimos reunidas con muchas compañeras en la asamblea del 8 de marzo, en asambleas del 8 de marzo, y la realidad es que se está hablando de nuevos conceptos, nuevas categorías de análisis. Por ejemplo, hablamos de dueñidad, porque ya hoy el capital deja de ser capital en manos, un capital financiero, sino que se habla de dueñidad, es un concepto que incorpora Rita Segato, o países en vías de devolución, como por ejemplo Alda Facio, que es una jurista costarricense que analizamos también y ya hace bastante, y bueno, y analizar por qué desde el año 56, en que Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional hasta acá, estamos continuamente en vías de devolución. Y en esto también hay que hacerse cargo de qué es lo que no se hizo, que es un poco lo que pregunta Jorge también. Y bueno, la propuesta es un poco esta, ¿no? Incorporar otros marcos teóricos, escuchar otras autoras, otros autores, que creo que hasta acá han venido siendo omitidas, omitidos. Un poco esa es la propuesta que, reitero, a través de Jorge, Mónica, Horacio, el año pasado tuvimos una experiencia muy enriquecedora en personas adultas mayores, el acceso a la tecnología, y dentro de esta tecnología, dentro de la alfabetización tecnológica, las mujeres, que seguimos teniendo una brecha que todavía falta mucho para trabajar y en InfoWorker encontramos un espacio para hacerlo. Nada más que eso. gracias. Ariel, Bueno, primero agradecer a vos, Héctor, a Pablo, la invitación, a Jorge Sacagnini por su brillante exposición y para no redundar y no hacerla larga. Comparto 100% lo vertido por Jorge, desde lo expresado desde el mundo de los infoworkers, que sin duda vamos todos y todas camino a eso. Pero me quedo con esto último que decía y lo resumo en esto de que si seguimos haciendo lo mismo, difícilmente obtengamos resultados diferentes. Voy a dar mi punto de vista desde el mundo del trabajo, cómo a los trabajadores y trabajadoras le vendieron la idea de libertad a través de este producto, que es el presidente que tenemos hoy, en donde compraron rápidamente. Durante muchos años, hemos sido alcanzados injustamente por el impuesto a las ganancias, hemos sido víctimas de procesos inflacionarios, en donde parecía que el Estado, a través de todos sus estamentos, no podía controlar ese avasallamiento del capital en contra de nuestros salarios, y le hicieron entender al sujeto social que el Estado, lejos de ser un beneficio y quien lo protegía, como nos enseñó y como lo puso de manifiesto Perón, como lo puso de manifiesto Eva, lejos de ser eso, era quien castigaba, quien oprimía, quien hacía que el trabajador, la trabajadora, el sujeto social, el que anda de a pie, el empresario, se viera perjudicado. Hoy tenemos
a las pruebas me remito, un presidente que en nombre de la libertad aleja cada vez más al pueblo del Estado, y nosotros viviendo acá en Rosario lo podemos ver de manera directa, en donde pareciera que con la inclusión de fuerzas de seguridad, de cualquier tipo de logística, van a solucionar la inseguridad y el tema del narcotráfico, y no es así, y ya sabemos, y otros países del mundo que han tenido este problema lo demuestran, que esto se arregla con garantizando derechos, acercando derechos a la gente, llevándole agua potable, llevándole pavimentos, llevándole energía eléctrica, llevándole gas de red, y esto si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. En función de cuidar los puestos de trabajo, sin ministerio de trabajo, sin una justicia laboral que esté a la altura de la circunstancia, va a ser muy difícil hacerlo. Creo que a Perón y a Eva se lo siguió porque fueron dirigentes y mentes de avanzada, que pusieron en práctica lo que decían y que pudieron demostrar que así era. Desde aquel momento hasta el día de la fecha hemos tenido, particularmente lo digo y espero no ofender a nadie, en Néstor, en Cristina, en un pasaje del gobierno de Cristina, réplicas de ese tipo de gobierno, y digo réplicas porque no se asemejaron a tal magnitud, pero sí reivindicaron derechos para el pueblo, para la sociedad, para los trabajadores y trabajadoras. Creo que estamos en momento, no sé si la palabra refundar es la que es acorde a esta definición, pero sí de reinventarnos, tanto sean los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, quienes tenemos responsabilidad social, porque viendo lo que sucedió el 19 de noviembre del 2023, cuando después de tratar de devolverle, por ejemplo, y hablo desde el mundo del trabajo, la tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras, que el impuesto a la ganancia iba a dejar de ser confiscatorio, que iba a dejar de tener el fin por el cual había sido creado, quedó eso meramente como un hecho de votaron ¿Hola? un gobierno como el que tenemos. Creo, Jorge, que sin duda tenemos que reinventarnos, creo que sin duda hay que aplicar inteligencia, pero también estoy convencido de que esto se hace poniendo el cuerpo. Y por último digo, tenemos una CGT de tres cabezas, por llamarlo de alguna manera, en donde van transcurriendo los días, y no tomamos una definición válida. Si bien los dirigentes gremiales, la CGT, advirtieron que de votar a este modelo de gobierno iba a pasar esto, no tuvimos la inteligencia durante tantos años de recuperar derechos, de unirnos y de relanzarnos con nuevas expectativas a los trabajadores y trabajadoras, por sobre todas las cosas jóvenes. No pudimos relanzarnos y hacer llegar el mensaje de verdadera libertad, no de esta libertad que les hace creer al pueblo argentino que les está quitando la figura del Estado, ese Estado opresor, que no hacen ni más ni menos que alejando al Estado, facilitar al monopolio, al oligopolio, a la derecha, de que hagan lo que quieran con los habitantes del pueblo argentino sin que nadie los controle. Felicito este tipo de acciones, felicito tu claridad, Jorge Sacagnini. La verdad, a tu edad y por más allá que el alemán avance, la verdad que si avanza no se nota, pero gracias Héctor nuevamente, gracias Pablo, gracias al Instituto Juan Domingo Perón y gracias a todos los compañeros y compañeras por permitirme expresar. Muy amables. Héctor, yo solo puedo decirte, Ariel, me parece que esperaban que yo te contestara, puedo decirte que me alegra mucho que un dirigente de un gremio importante, rosarino, al cual lo he conocido en esa reunión que mencionamos en diciembre, 6 días después de que ganara la persona que ganó, digamos, las elecciones presidenciales, tenga una idea tan similar a la que uno pueda tener. Creo que la unidad de concepción que heredamos de ese único referente que construyó, digamos, el gen que hace que nos veamos como compañeros y compañeras, funciona. Así que gracias, Ariel.
Gracias por lo que decís. Creo que es inmerecido. Es cierto que no hay muchos viejos de 80 años que siguen empujando, pero acá hay varios que tienen casi esa edad y empujan más que yo. Así que algo bueno debe estar pasando con la generación que estamos llegando al 8 en la cifra de las decenas. Héctor, Héctor, Héctor Carletti. Está muteado, Héctor. Sí. Pimpi Colombo, tenés la mano levantada. ¿Tenés alguna pregunta? No, no iba a ser una pregunta. Quería hacer un comentario. Dale. Gracias, Héctor. La primera cosa que quiero hacer es felicitarlo, agradecerle que nos invite. Me dijo Guillermo Moreno que para él estaba muy difícil. Se habrán dado cuenta ustedes que está siendo muy demandada su presencia por la falta que nos hace, creo yo, a todos poder tener un espacio donde los peronistas nos reencontremos y vayamos marcando un norte hacia el que podamos ir y ofrecerle a nuestro pueblo, porque hemos llegado a esta situación y con este desastre de gobierno por propias defecciones, ¿no? Y decirles que, bueno, siempre me gusta poder acompañar lo que hacen los compañeros de InfoWorkers, porque nosotras nos sentimos desde el Sindicato de Casa muy identificadas con ese esfuerzo, con esa perseverancia y con, si uno junta la doctrina, la inteligencia y la perseverancia, bueno, hermano, construye algo tan importante como estos espacios donde se va a trabajar en profundidad y que contrastan severamente con lo que vemos de la política desde distintos lugares, pero que muy groseramente en el presidente que lamentablemente tenemos, que ya en el colmo está apuntando a segregar ya a punto insoportable a las personas mayores a través del tema de las jubilaciones y particularmente a las mujeres, porque mucho se habla de los temas de género y demás, pero una de las políticas de equidad de género más extraordinarias que hubo en la década ganada fue precisamente una moratoria que hizo Néstor Kirchner, que permitió que 2 millones de mujeres grandes tuvieran acceso a la jubilación. Y como lo que uno siente es que en estos espacios donde se habla de trabajo está bueno tener presente que todos estamos acá y estuvimos y estaremos porque hay alguien que trabaja para que nosotros tengamos una familia que nos sostiene, nos acompaña, nos cuida y a la que también nos da gusto cuidar. Pero que nos gusta que en un espacio como este, principalmente de compañeros comprometidos que le van buscando la vuelta a acompañar los procesos y a poner en blanco sobre negro las cosas que ocurren y construir las respuestas adecuadas, que tengamos presente que, como nos gusta decir, por lo menos en el Sindicato de Casa, eso que llaman amor, es amor y también es trabajo no remunerado, porque no nos gusta que se contraponga el trabajo con el amor, sino que nos gusta sobre todo que se valore qué es amor y qué es trabajo y que todos tengamos una respuesta que sea conceptual y en la política construir el proyecto nacional para un gobierno peronista que le devuelva al pueblo trabajador y a la patria la felicidad que el pueblo se merece y la grandeza que la patria tiene que volver a construir. Así que felicitaciones, Jorge, Héctor, todos los compañeros que están acá, que da siempre tanto gusto tener un espacio y compartirlo. Gracias, Pimpi. Bueno, yo le agradezco a todos los compañeros que han participado, muchos compañeros que hacía rato que no veía, como Rubén Macetro, bueno, a Julito Díaz, bueno, a todos los compañeros, disculpen que no los nombre a todos, les agradecemos que hayan participado y queremos invitarlos a las jornadas de Ambiente y Justicia Social que se realizarán el viernes 22 de marzo. Van a ser presenciales y a la vez van a ser por Zoom. A quienes me han preguntado, la charla va a estar grabada, se está grabando y va a ser publicada
en los canales nuestros del Instituto Juan Domingo Perón, que se llama Pensamientos Estratégicos, va a estar allí, pero también yo se la voy a compartir a Jorge Sacanini, porque si Jorge la quiere subir a sus páginas, a su sistema de comunicación. Así que, y si alguno me la quiere pedir, mi mail es hcarletti@gmail.com. Todo con minúscula. Hcarletti con doble T, como está escrito Héctor Carletti acá en hcarletti, todo minúscula, @gmail.com. Me la pide y se la mandaremos. Zoom recién nos la da dentro de 2 o 3 días, así que hay 2 o 3 días de demora. Por otro lado, aparte de estas jornadas de ambiente y justicia social, donde vamos a recordar el 50 aniversario del modelo argentino con la publicación del libro, va a haber un conversatorio entre varios gente que especialista en el tema de medio ambiente, y por último va a haber varios personas que son, digamos, de alguna forma conocidos en el ambiente de ambiente social por sus actuaciones, van a tener algunas exposiciones. Esto se va a hacer en el complejo cultural Atlas, acá en Rosario, ahí en calle Mitre, casi esquina San Lorenzo, y también va a ser transmitido por Zoom, y también va a estar la grabación para transmitir. Así que bueno, gracias a todos nuevamente, y especialmente a Jorge, que tan amablemente se ha prestado a compartir esta charla con todos nosotros. No sé si volvió Muchas a hablar. gracias. El agradecido Pablo. soy yo. He puesto nuestro mail y nuestro sitio por si quieren ver, preguntarse qué estamos haciendo, ahí nos van a encontrar. Leemos todo lo que nos mandan, contestamos todo lo que nos piden, y además siempre tenemos un lugar como para trabajar, porque nos faltan indios para ganar esta guerra. Y lo que le pasa a la Argentina y a la clase dirigente también le está pasando a nosotros. Así que van a Tal ser cual. bienvenidos siempre. Bueno, gracias, Bueno, Héctor, otra también en el vez. Instituto Juan Domingo Perón, si alguno quiere que lo incorporemos a nuestras redes de WhatsApp, ahí tienen mi mail, me escriben.